Muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Nosotras somos el grupo 2 y estamos compuestas por Karen Ríos, Laura Reyes, Melissa Marsiglia y quien les habla, Eliana Mejía. El día de hoy vamos a tratar el tema de hipertrofia prostática o también conocida como hiperplasia prostática benigna. En este caso se van a considerar como lo mismo. Siguiente, por favor. Lo que ven aquí es el temario con el cual vamos a desarrollar el tema y como pueden observar vamos a comenzar con el repaso. Como ya es un tema previamente visto en las clases de reproductor, entonces simplemente vamos a hacer un recorderis. Siguiente, porfa. Como sabemos, la próstata es una glándula sexual accesoria exclusiva del sexo masculino. Se ubica anatómicamente inferior al cuello de la vejiga, detrás de la sínfisis del pubis y su parte posterior se relaciona con la ampolla del recto. Además, rodea el origen de la uretra masculina y está atravesada por los conductos eyaculadores, los cuales desembocan en la uretra prostática. La próstata es importante por sus aportes en cuanto a la producción del semen, como lo sería el ácido cítrico, calcio, proteínas que intervienen en la coagulación, fibrinolicina y otros compuestos más, que finalmente van a ayudar a que haya una mayor probabilidad de fecundar. Tenemos también que la dihidrotestosterona es un andrógeno muy importante para la conservación de la estructura de esta glándula. Siguiente. Bueno, entonces vamos a empezar hablando sobre la definición de hipertrofia, que es un trastorno muy frecuente provocado por la proliferación del músculo liso y de las células epiteliales de la zona transicional de la próstata, que ven señalada ahí en las dos imágenes, causando entonces el incremento de la glándula que comprime la uretra y de hecho pues esta compresión de la uretra hace parte de los síntomas que son la obstrucción del flujo urinario. También debemos tener en cuenta que en la definición de hiperplasia prostática benigna es necesario considerar tres componentes. Primero, el incremento del tamaño de la glándula producido por la hipertrofia del estroma y de las células epiteliales de la glándula prostática. Segundo, la confirmación de la obstrucción al flujo urinario. Y tercero, la presencia de síntomas miccionales obstructivos y irritativos del tracto urinario inferior. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología de esta enfermedad. Pues vamos a tener la hiperplasia prostática benigna y va a tener como dos mecanismos. Vamos a tener una obstrucción mecánica y una obstrucción dinámica. En la obstrucción mecánica vamos a tener pues un crecimiento en sí de la glándula que pues como vemos aquí en la imagen superior, pues, la grisecita, la cafecita, perdón, la glándula crece, crece, crece y va a generar una obstrucción sobre ese cuello vesical y también va a generar la obstrucción de la uretra prostática. Pues ahí vemos la uretra prostática casi cerrada, pues no se va a generar como algún flujo por ahí. Y también vamos a tener la obstrucción dinámica. Vamos pues sabemos que en la próstata vamos a tener una gran demanda de receptores alfa adrenérgicos que nos van a ayudar para el tono de, de la glándula o para el crecimiento de la glándula. Y estos al ser estimulados van a generar un aumento de esa glándula y una disminución del tono muscular. Vamos a tener pues después de esa hipertrofia o esta hiperplasia, vamos a tener como unas modificaciones de la adaptación vesical a la obstrucción del flujo. Entonces vamos a tener como tres fases escalonadas inicialmente. Pues vamos a tener el flujo, vamos a tener una obstrucción de ese flujo. Entonces vamos a tener el crecimiento de la glándula que va a producir la obstrucción del flujo y pues en esta fase casi no vamos a tener como implicaciones de la vejiga, pues en términos de síntomas. Vamos a tener pues la segunda fase, que es una fase de progresión, en la que el músculo detrusor de la vejiga tiende a compensar pues, esa hipertrofia, generando pues una hipertrofia de ella misma. Entonces esto va a generar que haya como una disminución de la capacidad de reservorio de la orina. Y en esa fase, pues el detrusor no va a ser como capaz de vencer esta obstrucción que genera la glándula. Entonces van a aparecer como síntomas de retención urinaria, pueden aparecer también hipersensibilidad vesical y esto va a generarse o va a manifestarse en síntomas irritativos que más adelante nos van a hablar de ellos.
Y pues la tercera y última fase es una retención urinaria, va a ser ya crónica y se va a perder entonces la capacidad contráctil que tiene ese músculo detrusor. Entonces vamos a perder también el tono de ese músculo y entonces se va a generar como una consecuencia que va a ser la disminución, perdón, vamos a tener la retención aguda de orina. Esa retención pues va a generar una incontinencia urinaria secundaria a la micción por un rebosamiento, o sea, la vejiga se va a llenar tanto que va a tender a rebosarse, entonces se va a generar la micción y eso pues va a ser pues una incontinencia y eso puede generar un riesgo de infecciones e incluso una insuficiencia renal, entonces eso es bastante peligroso y hay que prestarle atención. Pásala porfa. Bueno, entonces en la clínica lo que vamos a encontrar es que los síntomas de la hiperplasia prostática se tienden a englobar dentro del término LUTS, que significa síntomas del tracto urinario inferior. Entonces se distinguen dos tipos de LUTS, los de la fase de llenado, que son los irritativos, y los de la fase de vaciado o miccionales, que son los obstructivos. Entonces en la tabla podemos ver que en los obstructivos se comprenden el retardo en el inicio miccional, disminución de la fuerza y calibre del chorro, un chorro intermitente, goteo posmiccional, sensación de vaciamiento incompleto y escozor miccional. Y dentro de los irritativos o de fase de vaciado encontramos la polaquiuria, el dolor suprapúbico, urgencia miccional, incontinencia urinaria y aumento de la frecuencia nocturna, pues en las micciones obviamente. Y estos síntomas pues no están solo causados por la presencia física de la obstrucción al flujo urinario, sino también por la respuesta del detrusor a esta obstrucción mediante la interacción dinámica entre la vejiga, el cuello de la vejiga, la próstata, la uretra y el sistema nervioso central, que era lo que les acaba de decir la compañera Melissa. Y es por eso que el término que debemos utilizar es LUTS y no prostatismo, porque el prostatismo se refiere a los síntomas del tracto urinario inferior asociados a hiperplasia prostática, pero también incluye un amplio espectro de etiologías. Hablando ya pues un poquito de la epidemiología, vamos a tener que la hiperplasia prostática benigna va a tener una relación muy fuerte con la edad. Entonces pues vamos a tener que la hiperplasia comienza a desarrollarse a partir de los 30 años y va a haber un aumento, pues este aumento es incluso lento a partir de que avanza esa edad. Entonces vamos a tener que entre el 30 y los 40 años va a ser un 8% de tener síntomas de tener esa hiperplasia. Del 51 al 60 años vamos a tener el 40-50% y mayor a 80 años vamos a tener pues ya un 90%. Entonces se dice que en esa edad vamos a tener un pico en que casi la mayoría de los hombres va a tener estos síntomas o va a tener esa hiperplasia benigna. Tenemos también que sobre los 60 años de edad, el 50% ha sido diagnosticado por hiperplasia prostática benigna y el 75% sobre los 70 años presenta uno o más síntomas atribuibles a esa hiperplasia. También hay que tener mucho en cuenta la historial familiar. Se dicen, o en estudios se vieron, que hombres con pares operados antes de los 50 años por esta misma enfermedad tienen una predisposición a tener esta enfermedad. Pásala, por favor. En cuanto al diagnóstico, el paciente inicialmente va a referir síntomas sugestivos de hiperplasia prostática, como lo son las molestias urinarias. Es importante una buena anamnesis para explorar, por ejemplo, antecedentes familiares de patología prostática y también para considerar diagnósticos diferenciales como la infección urinaria, como la urolitiasis, como la vejiga hipocontráctil, el cáncer de próstata, el cáncer de vejiga, entre otras cosas. Luego se va a proceder al examen físico, enfatizando en la valoración del abdomen, específicamente pues en la región abdominal hipogástrica, para descartar, por ejemplo, la presencia de globo vesical. Y también se procede a la exploración de los genitales para descartar posibles obstrucciones al flujo. En el tacto rectal se evalúa el tamaño, la consistencia, la movilidad, presencia de nódulos y si existe dolor al palpar la próstata. También se realizan otros exámenes complementarios como el uroanálisis y el urocultivo para descartar posibles complicaciones de la hiperplasia prostática, como ya habíamos mencionado, las infecciones urinarias. El antígeno prostático está indicado también porque es útil para la detección de cáncer de próstata. Puedes pasar. Y también el médico, un momentito, devuelve. Y también el médico
puede apoyarse pues de la ecografía de las vías urinarias porque brinda datos importantes como lo son, por ejemplo, el tamaño de la próstata. Y ahora sí puedes pasar, gracias. Bueno, aquí vamos a tener como, pues esto es un cuadrito, un score, que es la puntuación internacional de los síntomas prostáticos. Entonces esto va a ser muy importante para nosotros tanto diagnosticar como tratar al paciente. Entonces se le van a dar como 7 preguntas al paciente y el paciente, depende de cuántas veces las sufre, de cuántas veces las ha sentido, va a como encasillar esto y esto nos va a dar una puntuación. Y pues obviamente esta puntuación se va a sumar. Entonces vamos a tener que menor a 8 puntos va a ser una hiperplasia leve o vamos a tener síntomas leves. De 8 a 19 puntos va a ser moderado y mayor a 20 va a ser pues tiene síntomas severos. Pásala, porfa. Aquí vamos a tener un flujograma de diagnóstico y tratamiento, también importante para nosotros como médicos, porque pues nos van a llegar los pacientes y tenemos que saber cómo interaccionar y cómo responder a esto. Entonces vamos a tener pues en la evaluación inicial, vamos a tener la historia clínica, el examen físico, vamos a tener el tacto rectal, exámenes de orina, creatinina y también vamos a tener el antígeno prostático específico por lo que ya nos dijeron. Entonces vamos a ver si el paciente va a tener complicaciones o no. Si tiene complicaciones, esas complicaciones van a ser secundarias a ese crecimiento prostático benigno, como la retención urinaria, las infecciones recurrentes, la hematuria, la litiasis vesical y la insuficiencia renal crónica. Y esto lo que va a llevar es que llevemos a este paciente directamente a cirugía. Si este paciente no tiene complicaciones, entonces vamos a tener la evaluación objetiva de síntomas, que es por la puntuación internacional de los síntomas prostáticos, que como dijimos puede ser leve, moderado o severo. Y depende de esto, pues vamos a llevar a un tratamiento o a pues alternativas diferentes. Entonces si son leves, si es menor a 7, pues leve, o van a tener molestias mínimas, entonces vamos a llevar al paciente a observación. Si tenemos moderado severo, una puntuación mayor a 8, con molestias marcadas, vamos a ofrecer otras alternativas terapéuticas, como es el tratamiento minoinvasivo, que puede ser, pues, decirle al paciente manejo de vida, ¿cierto? El tratamiento médico, tratamiento, pues, farmacológico, que lo vamos a abarcar ahora, la observación y, pues, depende de cirugía. Y vamos a tener exámenes diagnósticos adicionales que como nos lo dijo la compañera ahorita, pues son muy importantes también para la detección tanto temprana del cáncer prostático y pues para el manejo de la hiperplasia. Pásalo, por favor. Listo, entonces hablemos del tratamiento farmacológico. Resulta que los antagonistas de los alfa-1 adrenoreceptores, es decir, los alfa-1 bloqueadores, son frecuentemente considerados la primera línea de tratamiento farmacológico de los síntomas obstructivos del tracto urinario moderados a severos, obviamente en hombres. El mecanismo de acción de este tipo de fármacos es el siguiente. El tono de la próstata está mediado por adrenoreceptores alfa-1. El bloqueo de estos puede aliviar síntomas de la hiperplasia prostática, los cuales influyen en la resistencia a la salida de la orina por la presión mecánica sobre la uretra debido al incremento pues, del tono muscular de la próstata y también del cuello de la vejiga mediado por el receptor adrenérgico alfa, como ya lo mencioné. Entonces, antagonizar estos receptores permite la relajación del músculo liso y así disminuye la resistencia a la salida de la orina, ya que resulta que tanto la próstata como los tejidos del tracto urinario inferior tienen una alta proporción de estos receptores. Pásala, por favor. Bueno, la alfusocina, ya mencioné, es un antagonista de los receptores alfa-1, tiene una vida media de 3 a 5 horas. En su presentación de tableta de liberación prolongada, que viene de 10 miligramos, va a ser la misma dosis, 10 miligramos por día, y la indicación que este fármaco tiene es que se va a ingerir después de la comida. En cuanto a la doxazocina, tiene una vida media de 20 horas, tiene una duración de acción hasta de 36 horas. Esta tiene acciones beneficiosas en el tratamiento de la hiperplasia prostática por apoptosis, independientes al antagonismo del receptor alfa-1. ¿Cómo es esto de que causan apoptosis? Esta apoptosis de las células del músculo liso de la próstata puede disminuir los síntomas por lo mismo de que limita la proliferación celular. Este efecto tiene que ver con la fracción quinasolina del fármaco, más que con el antagonismo de los receptores alfa.
La dosis de este medicamento recomendada es de 4 miligramos, pero puede variar entre 2 a 8 miligramos por día, porque se recomienda un inicio con dosis baja hasta encontrar la ideal para el paciente. Pásalo, por favor. En la tamsulosina, esta no produce apoptosis como el anterior, tiene pues su selectividad por los receptores alfa 1, en específico por el A, tiene una vida media de 5 a 10 horas, su dosis inicial va a ser de 0.4 miligramos y su dosis final puede ser hasta de 0.8 miligramos. Como efecto adverso tenemos que puede causar una eyaculación anormal. Esto ha sucedido hasta en el 18% de los pacientes con la dosis más alta. En cuanto a la terazoxina, tiene una biodisponibilidad mayor al 90%, tiene una vida media de 12 horas, una duración de acción de más de 18 horas. Se recomienda que la dosis inicial sea de 1 miligramo, pero puede irse incrementando paulatinamente hasta tener pues la respuesta terapéutica pues ideal. Y se puede llegar a requerir hasta dosis de 10 miligramos por día para un efecto pues máximo. Listo. ¿Cuál puede ser el efecto secundario de los alfa bloqueadores? Resulta que estos pueden causar taquifilaxia, por esto se comienza con dosis menores, pueden causar hipotensión, por lo que hay que tener pues precaución con que el paciente esté tomando medicamentos vasodilatadores, puede causar síncope y mareos. Listo, pásala por favor. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Como les había mencionado antes, los efectos androgénicos sobre la próstata se encuentran mediados por la dihidrotestosterona. Para que este andrógeno se pueda obtener, se necesita de un sustrato, que es la testosterona, para que por medio de la enzima 5-alfa reductasa se convierta en dihidrotestosterona. Resulta que hay dos tipos, dos isoformas de esta enzima, la 5-alfa reductasa tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 se expresa en poca cantidad en el estroma prostático, pero sí más en el hígado y piel. La tipo 2 se expresa con más exclusividad en la próstata. Entonces, lo que hacen los inhibidores de esta enzima es que al inhibirla va a poder producir no va a poder producir dihidrotestosterona. Por lo tanto, va a reducir el tamaño de la próstata en un 15 a 25%, pero en un tratamiento prolongado puede ser incluso más grande la reducción, cosa que también conlleva a una reducción del antígeno prostático en un 50% después de 6 meses de tratamiento. En el mercado hay dos tipos de inhibidores de alfa-5 reductasa aprobados por su uso clínico. Estos son la dutasterida y la finasterida. La dutasterida la podemos encontrar como Avodart en una presentación de cápsulas blandas de 0.5 miligramos y la dosis es una al día. La finasterida la podemos encontrar como Finaspros, Fistrin en tabletas de 5 miligramos, Finasteride MK en tabletas cubiertas de 5 miligramos. La dosis es 5 miligramos diarios. Ambos fármacos son metabolizados por el hígado y se excretan por heces. Siguiente, por favor. Bueno, la eficacia inicial se va a observar entre los 6 y 12 meses de tratamiento y alrededor de los 2 a 4 años se reducen los síntomas obstructivos. También se va a disminuir el volumen prostático y el flujo máximo de orina aumenta entre 1.5 a 2 mililitros por segundo en pacientes con síntomas obstructivos secundarios a la hiperplasia. Los efectos adversos más importantes de los inhibidores de 5-alfa reductasa están relacionados con la función sexual y consiste en la disminución de la libido, disfunción eréctil y con menos frecuencia trastornos de la eyaculación, como eyaculación retrógrada, falta de eyaculación o disminución del volumen seminal. Bueno, dentro de las recomendaciones tenemos que entre la finasterida y la dutasterida han encontrado que tienen efectos muy similares en cuanto a la reducción de la próstata, pero en cuanto al evitar el riesgo de la retención urinaria aguda, se ha demostrado que tiene mejores efectos la dutasterida. Estos medicamentos se recomiendan porque también previenen de cierta forma la necesidad de la cirugía y esa terapia se debe ofrecer a pacientes con síntomas moderados a severos del tracto
efecto urinario bajo y obviamente con próstata de gran tamaño. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en los inhibidores de la fosfodiesterasa encontramos el tadalafilo, que es el único medicamento de este grupo que está aprobado para el manejo de los síntomas obstructivos urinarios bajos secundarios al crecimiento prostático. Entonces se absorbe bastante bien, como vemos en la tablita, se da vía oral, viene en un comprimido recubierto, su vida media en plasma es de 17.5 horas, tiene una biodisponibilidad de 40%, un inicio de acción dentro de 30 a 120 minutos después de la administración, el tiempo que transcurre hasta la concentración máxima en plasma es de 120 minutos, es decir, 2 horas, y la duración máxima de la acción es de 36 horas. Se ha encontrado que en la disfunción eréctil como comorbilidad frecuente de la hiperplasia prostática, pues ha sido una buena opción de manejo. Dentro de los efectos adversos encontramos que el tadalafilo puede causar bochornos, dolor lumbar, cefalea, mareos, congestión nasal y síntomas dispépticos. Y su uso está contraindicado en combinación con nitratos, doxazosina y terazosina. Dentro del mecanismo de acción encontramos que el fármaco provoca un efecto inhibidor de la enzima 5-fosfodiesterasa que usualmente degradaría, degrada al GMP cíclico, lo que permite una mejor oxidación del tracto urinario a través de la vasodilatación. También pues provoca una relajación del músculo liso por la vía del GMP cíclico porque pues aumenta su concentración intracelular. Y entonces pues relaja el músculo liso del pene, la vejiga y la próstata. Además regula la proliferación del estroma en tracto urinario por el factor de crecimiento transformante beta, reduce la actividad de nervios aferentes en la vejiga y regula la inflamación de la próstata. Y dentro de la posología encontramos que la dosis recomendada para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna es de 5 miligramos tomados una vez al día, aproximadamente a la misma hora, con o sin alimentos, que la dosis recomendada para los hombres adultos con hiperplasia benigna de próstata con disfunción eréctil también es de 5 miligramos tomados una vez al día, aproximadamente a la misma hora, y en aquellos pacientes que no puedan tolerar el tadalafilo de 5 miligramos, para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata, pues debe considerarse una alternativa terapéutica, ya que no se ha demostrado la eficacia del tadalafilo a dosis de 2.5 miligramos al día. Ahora vamos a tener pues la terapia combinada, vamos a tener pues una combinación entre los bloqueadores alfa y más los inhibidores de la 5-alfa esta pues ya nos hablaron anteriormente, ¿cierto? Entonces como recordar los mecanismos de acción y todo eso. Pero entonces el objetivo que tienen con esta terapia combinada es como cambiar o combinar los diferentes efectos que ambos medicamentos tienen para crear una sinergia. Sabemos que sinergia es como para mejorar esos efectos, para mejorar esa sintomatología que tiene un medicamento, entonces lo van a tener los dos de una mejor manera. Entonces esto nos va a generar un mejoramiento de los síntomas y una prevención de la progresión de esta enfermedad. Los medicamentos aquí los tenemos, pues ya no los habían explicado, y tenemos que tener en cuenta que los bloqueadores alfa van a tener como su efecto de horas o días, y que los inhibidores 5-alfa reductasa van a tener un efecto pues a partir de varios meses. También es importante decir que pues estos datos han sido como tomados a largo plazo. Entonces a largo plazo se ha demostrado que el tratamiento combinado es superior a cualquier monoterapia, tanto de los bloqueadores alfa como de inhibidor de la 5-alfa reductasa de manera pues individual. Y pues ellos van a reducir notoriamente los síntomas y también van a mejorar el flujo urinario máximo. También hay una recomendación, pues también es importante que esta terapia no se puede dar, o pues no es como una terapia de primera línea para ofrecerle a los pacientes con síntomas moderados o de moderados a severos. También hay que tener en cuenta que el tratamiento, pues ese tratamiento combinado no se recomienda para terapias a corto plazo, pues en tiempo, sino, o sea, menores a un año no se recomienda. Y pues listo, pásalo, por favor.
Esto pues es como un logaritmo de lo que debemos hacer, ¿cierto? Entonces, a veces tenemos muchos fármacos, pero no sabemos cómo, en qué momento usarlos. Entonces, ahí tenemos pues como aquí abajo, en el diagnóstico de la hiperplasia, vamos a tener que si tenemos una puntuación de las sintomatologías menor a 8, pues vamos a tener que vigilar al paciente y generar como medidas higiénicas y consejos sobre el estilo de vida y un seguimiento pues de la evaluación pues de la próstata. Si tenemos una puntuación entre 8 y 20 con un tacto rectal, con una próstata pequeña, entonces vamos a mejorar o a preferir los bloqueadores alfa con un seguimiento al primer y al tercer mes, que también se le deben hacer la puntuación. Si tenemos una puntuación de 8 a 20, pero con una próstata grande en el tacto rectal, tenemos que pues da lo mismo si escogemos los bloqueadores alfa 1 o los inhibidores de la 5 alfa reductasa. Podemos tener esa opción de escoger ambos. Y tenemos que darle seguimiento al tercer y al sexto mes con otra vez la puntuación. Si mejoran, pues si mejoran al tercer mes, si no tiene mejoría al tercer mes o al sexto mes, hay que remitir al urólogo. Y si tenemos una puntuación de 8 a 20 con una próstata muy grande, el tratamiento pues a elección es como la terapia de combinación que ya habíamos hablado, con seguimiento al primer mes y al sexto mes. Con una, pues esperamos que que tenga una mejoría y se le dará una remisión al siguiente año. Pasará, por favor. Entonces, pues aquí tenemos la bibliografía que utilizamos para guiar esta exposición. Principalmente, pues nos guiamos del artículo, del primer pues, artículo que vemos aquí, que es la guía de manejo de hiperplasia prostática benigna por la Sociedad Colombiana de Urología en el 2014. Muchas gracias por su atención.